Falleció inválido, sin poder moverse, a pesar de ser profundamente amado por todos. Murió solo. Imaginen vivir una existencia donde cada persona que los conoce no pueda evitar quererlos. Eres ese refugio al que acuden buscando consuelo, aquel cuya risa ilumina cualquier habitación con su calidez. Encarnas la alegría de vivir, el tipo de alma cuyo brillo es tan intenso que eleva a quienes te rodean. Pero, ¿qué sucede cuando esa luz comienza a apagarse? Cuando el mismo cuerpo que una vez te llevó al triunfo, a la felicidad, empieza a traicionarte. Visualicen esto, un hombre tan querido, tan admirado, atrapado en su propia carne. Incapaz de moverse. Indefenso. Y aunque el mundo seguía amándolo, el aislamiento que enfrentó en sus últimos días era sofocante. Pero he aquí la cruel ironía. A pesar del cariño que lo rodeaba, murió solo. Chelelo Eleazar García partió siendo una sombra de sí mismo, paralizado y en soledad, pese al amor que siempre lo acompañó. ¿Cómo fue que el hombre que alguna vez irradió tanta dicha terminó con un destino tan desgarrador? Bienvenidos a Relatos Oscuros. Aquí, las historias no se cuentan, se desentierran. Si les gusta lo inexplicable, suscríbanse y no olviden activar la campanita. Así no se perderán de lo que viene. Eleazar García, cariñosamente conocido como Chelelo, nació el 28 de septiembre de 1924 en el rancho Los Guerra, en el corazón de Mier, Tamaulipas. Este pequeño pueblo, impregnado de tradición, vivía de la agricultura, con tierras fértiles que daban maíz y frijol, mientras el cercano río Bravo ofrecía pesca abundante. Los juegos de béisbol bajo el vasto cielo tejano no eran solo pasatiempos, sino parte esencial de la vida en Mier. Pero mientras otros niños se emocionaban con el deporte, Eleazar encontraba magia en el mundo de la imaginación. Su patio, alfombrado de flores silvestres y pasto alto, se convertía en escenario de grandes obras de marionetas que creaba junto a su amigo Silvestre Barrera. Con retazos de tela, madera y zapatos viejos, daban vida a personajes surgidos de su inventiva. El amor de Eleazar por el teatro nació en esas representaciones improvisadas, donde narraba las alegrías y penurias de su pueblo. Sus historias atraían a vecinos, niños, madres, incluso agricultores que dejaban sus labores para verlo. Chelelo tenía un don, recordaba Silvestre. Transformaba lo cotidiano en una aventura que te atrapaba. Al caer el sol, Eleazar cambiaba las marionetas por el béisbol. Aunque no era el más hábil, su energía contagiosa lo convertía en un jugador querido. Ambos mundos, el arte y el deporte, moldeaban su espíritu libre. A los 14 años, el circo imperial llegó a Mier. La carpa, los malabares, la música. Eleazar quedó hechizado. Supo entonces que su vida no estaba en los campos, sino bajo esas luces. Se unió como aprendiz de artista, cantando corridos y canciones norteñas con una voz que resonaba en el alma de su gente. En sus giras, conoció a figuras como Fernando Casanova y Ricardo Garibay, quienes lo impulsaron. Juntos crearon obras como Par de Reyes y La casa que arde de noche, basadas en las realidades fronterizas que Eleazar conocía también. No estoy aquí solo para entretener, decía, sino para contar las historias de nuestra gente. En los años 50, durante una gira, conoció a una mujer que lo conquistó no por su belleza, sino por su serenidad. Era hija de una empresaria local, ajena al mundo circense. Entre funciones, compartían risas y confidencias, y lo que empezó como un encuentro casual se volvió un amor profundo. Pero la felicidad no duraría. Con el tiempo, la salud de Chelelo comenzó a declinar. Una enfermedad lo dejó paralizado, atrapado en un cuerpo que ya no respondía. Aunque el cariño de su familia y amigos seguía intacto, la soledad de su condición lo consumió. En sus últimos días, Chelelo Eleazar García ya no era el hombre que hacía reír o cantaba con pasión. Era un fantasma de sí mismo, dependiente de otros para lo más básico. Murió en solitario, rodeado de amor pero incapaz de sentirlo. Su legado, sin embargo, perdura, en las risas que provocó, en las historias que contó, en el arte que creó. Chelelo vivió haciendo brillar a otros, pero su propia luz se apagó en la sombra. ¿Vale la pena ser amado por todos si al final te abandonas a ti mismo? Esa es la pregunta que su vida nos deja. A medida que la fama de Chelelo crecía, también lo hacía la atención que atraía. Pero su amor, tan hermoso como era, tuvo que mantenerse oculto a los ojos del público. En esos días, un matrimonio entre un artista famoso y una mujer desconocida podría generar curiosidad y especulaciones no deseadas. Así que decidieron casarse en secreto, en una ceremonia íntima en Saltillo, rodeados de un puñado de amigos de confianza.
Intercambiaron votos sin el alboroto que usualmente seguía a las celebridades. Aunque su matrimonio se mantuvo en privado, su amor solo creció más fuerte. Recibieron a 2 hijos en su vida, Eleazar Lorenzo y Javier Hugo. A pesar de la vida caótica de un artista de circo, Chelelo se aseguraba de mantener a su familia cerca. Vivían en pequeñas casas apartadas, lejos de las miradas curiosas, donde él podía concentrarse en ser padre y esposo. La pareja trabajó duro para mantener un sentido de normalidad, protegiendo su vida familiar como un santuario tranquilo. El amor de Chelelo por su esposa e hijos era evidente en todo lo que hacía. Desde la alegría que llevaba al escenario hasta la calidez que desprendía en casa, podía ser el alma de la fiesta para el público, pero en su hogar era simplemente un esposo amoroso y un padre dedicado. Mientras los rumores sobre su vida privada circulaban, él y su esposa se mantenían firmes en proteger su intimidad. Su matrimonio secreto era la piedra angular de su vida, un símbolo de confianza en un mundo que exigía mucho de su tiempo y energía. Sin embargo, el camino al éxito no estuvo pavimentado con fama instantánea ni riquezas. La carrera temprana de Eleazar fue una serie de pequeños pasos, cada uno impulsado por su inquebrantable fe en su arte. Trabajó en caravanas artísticas, aceptando roles que apenas pagaban para sobrevivir. Pero a pesar de las dificultades, nunca vaciló en su dedicación. Su tiempo en la estación de radio XJ, propiedad de Miguel Alemán, le permitió conocer a figuras icónicas del entretenimiento mexicano, desde Tintán hasta Chelo Silva y Antonio Aguilar. Estas amistades moldearon su carrera, pero fue su integridad y generosidad lo que le ganó un lugar especial en los corazones de quienes lo rodeaban. Eleazar tenía una luz especial, recordaba Antonio Aguilar. No importaba cuán difícil fuera el día, siempre encontraba una razón para reír, para hacerte sentir mejor. Su amigo de toda la vida, Silvestre Barrera, añadía, incluso de niño, Chelelo era diferente. Ponía su corazón en todo lo que hacía, ya fuera un espectáculo de marionetas o una canción. Para cuando Eleazar se había ganado un lugar en el corazón de sus fans, ya no era solo un soñador con talento, sino un maestro narrador que había construido su carrera compartiendo las historias de la gente común. Sin embargo, sus amigos y colegas siempre lo recordarían por algo más que su arte, lo recordarían por su corazón. Su incursión en el cine llegó en 1961 con Los Hermanos del Hierro, un drama ambientado en la frontera que resonó con sus raíces. Su amistad con el guionista Ricardo Garibay fue clave para este salto. Pero su verdadero desafío llegó en 1964, cuando viajó a Guatemala para La Gitana y El Charro, compartiendo créditos con la legendaria Lola Flores. Los sets eran más grandes, las presiones mayores, pero Eleazar aprendió rápido, llevando su autenticidad a cada escena. Mientras su estrella ascendía, nunca olvidó de dónde venía. Cada papel, cada canción, era un tributo a la gente que había conocido y amado. Chelelo no solo interpretaba historias, vivía para contarlas. Cuando terminó el rodaje en Guatemala, Eleazar había crecido tanto como actor como persona. Fue durante este viaje que conoció a Antonio Aguilar, uno de los artistas más queridos de México, cuya influencia marcaría un antes y después en su carrera. Aguilar, con su carisma arrollador y su talento multifacético, sintió una conexión inmediata con el joven actor. Su amistad floreció rápidamente, y con ese humor característico que los unía, Aguilar le dio el apodo cariñoso de Chelelo, un mote juguetón que terminaría por convertirse en su identidad artística. Chelelo tenía esa magia para aligerar cualquier situación, diría Aguilar años después. Convertía el trabajo en algo divertido, en algo humano. A mediados de los años 60, Eleazar ya era una figura recurrente en el cine mexicano, especialmente en películas que celebraban la cultura vaquera y el folclor norteño. Títulos como El Caballo Blanco, Los Argumedo y El Mujeriego y El Señor Tormenta lo consolidaron como un rostro familiar, cuyos personajes reflejaban la esencia de los héroes de los corridos, valientes, nobles y arraigados a su tierra. Pero el éxito tenía un precio. Las largas jornadas de rodaje, los viajes interminables y la presión constante comenzaron a pesar en él. Sin embargo, Eleazar nunca perdió esa cualidad que lo hacía único, su humildad. Entre tomas, siempre había una broma, una anécdota o un gesto de apoyo para sus compañeros. 1964 marcó un antes y después con Viento Negro, una película que le valió el prestigioso premio Diosa de Plata. Su interpretación de un hombre sencillo pero heroico conmovió al público y a la crítica por igual. El éxito de la cinta no solo le abrió puertas a roles más ambiciosos, sino que confirmó su versatilidad como actor. 4 años después, en 1968, llegaría otro hito, El Escapulario,
un drama profundamente humano que lo llevó al Festival Internacional de Cine en Rusia, donde obtuvo un reconocimiento que lo posicionó en el mapa global. Para la década de 1970, Eleazar era ya un pilar del cine nacional, con más de 200 películas en su filmografía. Sus colaboraciones con Aguilar se habían convertido en clásicos instantáneos, duetos que capturaban el espíritu del norte mexicano con autenticidad y corazón. Pero a pesar de la fama, Chelelo seguía siendo el mismo hombre que había empezado con Títeres en Mier, cercano, generoso y sin pretensiones. En los 90, sorprendió a todos con un giro inesperado: la política. Su elección como diputado federal en el Congreso de la Unión pudo parecer un cambio radical, pero para quienes lo conocían, era coherente con su esencia. Siempre había sido un hombre comprometido con su gente, y ahora llevaría esa misma pasión a otro escenario. Como en el cine, en la política Chelelo se destacó por su autenticidad y su capacidad para conectar con las personas. Sin embargo, el tiempo no pasó en vano. Los años de trabajo incansable, las secuelas de accidentes en rodajes y el desgaste natural comenzaron a cobrar factura. Lo que empezó como dolores ocasionales, se convirtió en una lucha constante contra el deterioro de su movilidad. Aún así, incluso cuando su cuerpo lo traicionaba, su espíritu seguía intacto. Reía con los amigos que lo visitaban, contaba historias de sus épocas doradas, y en sus momentos de mayor lucidez, hasta cantaba algunos versos de sus películas. Pero el final, como suele ser, llegó sin grandilocuencias. Chelelo murió como había vivido gran parte de sus últimos años, rodeado de amor, pero irremediablemente solo en su batalla más íntima. Sus hijos, sus amigos y los miles de admiradores que atesoraban su legado lloraron su partida, pero también celebraron la vida de un hombre que, contra todo pronóstico, nunca dejó de ser fiel a sí mismo. Hoy, cuando alguien menciona a Chelelo, no piensan solo en el actor o el político. Piensan en el amigo, el contador de historias, el hombre que convirtió lo ordinario en extraordinario. Su vida fue prueba de que el verdadero éxito no se mide en premios, sino en las vidas que tocas y las sonrisas que dejas atrás. Chelelo abordó su nuevo papel político con el mismo humor y encanto que lo había hecho querido por el público durante décadas. Su habilidad para mezclar su personalidad cómica con el serio mundo de la política demostró una vez más su versatilidad e ingenio. Rápidamente se convirtió en una figura apreciada no solo en el entretenimiento, sino también en los círculos políticos. Sin embargo, incluso mientras navegaba por los complejos pasillos del poder, Chelelo nunca perdió conexión con sus raíces. Su humor siguió siendo su sello distintivo, un hombre capaz de aligerar incluso las situaciones más tensas con una broma oportuna. Era conocido por su agudeza y su talento para desarmar conflictos con una sonrisa, demostrando que incluso en los niveles más altos del gobierno había espacio para la alegría. Pero las contribuciones de Chelelo no se limitaron a la política. Como cantante, dejó una huella imborrable con casi una docena de álbumes, muchos bajo el prestigioso sello CBS. Aunque exploró varios géneros, fueron sus corridos fronterizos los que mejor capturaron su esencia. La aduana de Mier, una de sus canciones más famosas, escrita en los años 30 pero popularizada por él, se convirtió en un himno contra la corrupción, resonando profundamente con el pueblo mexicano. Su ilustre carrera cinematográfica llegó a su fin en 1992, después de más de 30 años como uno de los comediantes más queridos de México. Pero la tragedia llegó en la década siguiente. Durante una gira por Estados Unidos, Chelelo sufrió una embolia que lo obligó a retirarse temporalmente. Mientras se recuperaba en su rancho de Ciudad Miguel Alemán, sufrió una caída que le provocó una grave lesión en la cabeza. Trasladado urgentemente a Monterrey, los médicos lucharon por salvar su vida con 2 cirugías de alto riesgo, pero su cuerpo ya estaba demasiado débil. El 24 de agosto de 1999, México perdía a Chelelo, dejando un vacío en el corazón de sus fans. Circularon rumores oscuros. Algunos allegados sugerían que su caída pudo haber sido provocada, quizás por viejas rencillas o enemigos poderosos que resentían su influencia. Sin embargo, estas especulaciones nunca se confirmaron. La tragedia continuó persiguiendo a su familia. Su hijo Eleazar Lorenzo, Chelelo Jr., falleció en 2011 por complicaciones de diabetes, y Javier Hugo, otro hijo actor, murió por COVID-19 en 2020. Este último había hecho noticia en 2019 cuando ladrones profanaron la cripta familiar y robaron objetos valiosos del legado de Chelelo. A pesar del dolor, su legado permanece intacto. Sus películas siguen siendo joyas del cine mexicano, y en Tamaulipas, su tierra natal, su nombre evoca sonrisas y nostalgia. Chelelo fue, ante todo, un hombre del pueblo. Su autenticidad, espontaneidad y humor sincero lo hicieron eterno. ¿Qué papel o canción de Chelelo te llega más al corazón?
Déjanos tus recuerdos en los comentarios. Si este recorrido por su vida te conmovió, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para más historias de las leyendas que dieron forma a México. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Y así concluye una historia que quedó grabada en el tiempo. Si te gustó conocer estos relatos del pasado, no olvides suscribirte para más viajes históricos. Déjanos en los comentarios sobre qué figura o época te gustaría escuchar próximamente. Hasta la próxima, donde las huellas de la historia siguen esperando ser descubiertas.